escuchar. Nuestras actividades son gratuitas y seguirán siendo gratuitas. Desde SAPTA pedimos tu aporte para poder seguir ofreciendo propuestas culturales judías diversas y de calidad. Sumate y doná lo que puedas y sientas para que podamos juntos acompañar y ofrecer lo mejor en estos tiempos difíciles.
También queremos decir muchas gracias a los expositores voluntarios que nos honran con su participación y por supuesto a todos ustedes por ser parte y estar presentes. La cultura es esencial hoy. Doná fácilmente con tarjetas de débito y crédito presionando el botón de abajo. Si querés transferir a nuestra cuenta, nuestro alias es Sabta. En el chat pondremos el link para que puedan acceder a la plataforma de donación. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad en nombre de Tzavta Centro Comunitario, en nombre de también el periódico Nueva Sion, en nombre de la Asociación de Genealogía Judía,
del Centro de Estudios Sociales y Genealógicos de la República Argentina. Les queremos dar a todos la bienvenida a esta actividad especial, un homenaje a Paul Harmony, la genealogía judía como pasión, los logros de su proyecto, homenaje a Paul Harmony, a 25 años de la fundación de la Asociación de Genealogía Judía en la Argentina. Queremos agradecer la presencia en primer lugar de Víctor Harmony, el hijo que está desde Canadá, agradecerte especialmente por estar, Daniel Bergman, Jacques Obadia y Jacob Rubel, que serán quienes nos acompañarán durante esta tarde. Estaba leyendo recién en el chat la cantidad de personas que han ingresado y también de los distintos lugares, ¿no? De esto se trata también un poco la genealogía. Y estaba pensando recién que la genealogía, y lo digo por propio conocimiento, es como un vicio, ¿no? Son de esos vicios que son buenos, ¿no? Uno empieza y no sabe dónde termina. En mi caso particular, todo empezó como un juego con mi abuela de tratar de averiguar quiénes nos precedieron en la historia, y terminé viajando al pueblo de mi abuelo y mi abuela en Ucrania, y ahora preparando un documental y completando también la genealogía de la familia a través de las investigaciones que podemos hacer desde nuestras casas. Así que cuando hablo de genealogía también es hablar en primera persona. El Pirkei Avot dice: entérate de dónde provienes para saber a dónde te diriges. Y la importancia de saber de dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestras raíces, y nuestras raíces tienen que ver con la geografía y también tiene que ver justamente con el árbol genealógico. Casi todos, tanto sefaradim como ashkenazim, el tema del nombre es un tema particular, ¿no? Nosotros nos llamamos, en mi caso yo me llamo como se llamaba mi abuelo que falleció, y quizás él se llamaba como otro pariente, y el tema de los nombres es muy importante. Tradicionalmente, voy a dar algunas fuentes que encontré sobre el tema de los nombres dentro del judaísmo. El nombre que se da a un niño es una cuestión de gran importancia, pues existe la creencia que tendrá una influencia considerable en el desarrollo de su carácter. Como se señala la Torá en el libro de Shmuel 1, capítulo 25, versículo 25, Kishmo Kenu, como su nombre, así él y ella será. La importancia del nombre, de encontrar los nombres, del por qué nos llamamos, cómo nos llamamos, sin lugar a dudas también definen parte de nuestro carácter. Según el Midrash, Bereshit Rabbah, capítulo 17, dice que Dios le dio a los ángeles la sabiduría de Adán, que era superior a la de ellos, porque él pudo reconocer la raíz espiritual de cada animal y darle nombre en hebreo en concordancia. También se menciona que cuando una persona quiere volver a la vida, a una persona desmayada se le debe llamar por su nombre en hebreo, porque ello despierta su fuente vital y regresa su alma al cuerpo reanimándola, ¿no? Y esto del espíritu, de volver a la vida, también es volver al pasado, no tratar de encontrar nuestras raíces en nuestros nombres, en nuestros apellidos, que muchas veces tienen que ver con lugares, profesiones o características físicas. Y por último traigo un último fragmento de una fuente judía. Rabbi Meir tenía la costumbre de preguntarle a su persona su nombre antes de cerrar cualquier trato con ella. Rabbi Yosef Karo, autor del Shulchan Aruch, Código de Leyes Judías, estableció que alguien que se llama Abraham estará naturalmente inclinado a hacer el bien, como lo hizo el patriarca Abraham, mientras quien se llama Yosef seguramente tendrá la tendencia a alimentar a los otros, bien sea en un plano físico o espiritual, también como lo hizo Yosef en Egipto. Nos llamamos semitas porque descendemos de Shem, que significa nombre. Llamamos a Dios Hashem el nombre. Y el tema del nombre también, y a la genealogía, a lo mejor después lo tocan este tema algunos de los expositores, también la Torá se dedica gran parte a nombrar quién era hijo de quién, a la genealogía desde tiempos bíblicos, y bueno, ahora nos encontramos en el año 2021 y seguimos abordando también estos temas. En primer lugar, quiero invitar a Jacques Obadia, exfuncionario bancario, miembro de las diversas comisiones directivas de asociaciones comunitarias de origen marroquí, y aparte miembro fundador también de este primer emprendimiento que comenzó hace 25 años, a que nos dirija su palabra. Así que bienvenido, Jacques, te escuchamos. Te tenés que desmutear solamente. Muchas gracias, Enrique. ¿Se escucha por acá? Perfecto, se escucha. Agradezco en primer término, al ser el que realiza la apertura de este panel, a la organización de Tzavta, de Meretz, de Sion, la oportunidad que nos brindan su plataforma para
expresarnos en una de las actividades que nos inducen a la investigación de la genealogía. También agradezco al Centro de Estudios Genealógicos Socioculturales del Judaísmo Argentino, que es la sociedad continuadora de la AJA, en la que hoy nos basamos para homenajear a su fundador. En primer término, me voy a referir un poquito a la relación personal justamente con Paul Armoni. Esto ocurre en la adultez, con algo más de 50 años, ubicándonos en los 80, tras proficua labor profesional y laboral como ingeniero civil y ejercitando la docencia universitaria, Paul desembarca en sus funciones de gerente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Ahí conocí al funcionario, nervio y motor de la Cámara, ex empresario y especialista en comercio exterior. Estaba empeñado con dedicación, entusiasmo y esmero para dar impulso y mayor presencia en la plaza a su entidad. En mi carácter de representante del banco para el que trabajaba, recibo la invitación del señor gerente de colaborar con él en los logros y los objetivos de la Cámara. La brillante personalidad de desbordante dinamismo y extraordinaria capacidad de trabajo y accionar del gerente resultaron contagiosos y fuertemente convincentes. Paul supo echar firmes bases para una simple vinculación personal en la que las partes podían conciliar sus respectivos intereses institucionales, profesionales y personales. La habitualidad, inteligencia y versación del hombre de grandes principios éticos y morales supieron dar paso al hombre sencillo y noble, franco y de bien. Rápidamente entramos en mayor conocimiento. Supimos que éramos vecinos del mismo barrio, a tan solo 3 cuadras el uno del otro. Concluimos que podríamos combinar y coordinar para viajar a nuestras respectivas ocupaciones, ida y vuelta, en un solo vehículo. Probamos y nos fue bien. Establecimos una rutina que nos afirmó en los vínculos de recíproca confianza. En la práctica repetitiva cotidiana de largas e intensas charlas mientras viajábamos, en los desayunos y alguno que otro cafecito adicional en nuestras oficinas, sin urgentes requerimientos laborales antes del horario de trabajo, tuvimos oportunidad de tratar variados e importantes temas de la vida y situación nacional e internacional. Así, fuimos conociéndonos en profundidad, confiándonos algunas de nuestras inquietudes, problemas laborales, profesionales y personales. En estas circunstancias fui uno de los primeros en conocer el sueño creador y visionario que de un tiempo atrás ocupaba la mente e imaginación creativa de Paul, empeñado en llevar adelante su meditado proyecto de lanzar la Sociedad de Genealogía Judía de Argentina, capitalizando, por otro lado,
su propia experiencia y conocimientos de la investigación familiar, en verdad iniciada por su hijo Víctor. Este titánico emprendimiento iniciado en soledad con su esposa e hijo, lo comentó con algunos amigos y conocidos para acompañarle en la tarea de marcar huellas en las vírgenes tierra de la investigación genealógica judía en el país. Las primeras reuniones las armó y organizó Paul en la Cámara con un reducido núcleo de entusiastas aficionados a la genealogía familiar. Así se dio el primer paso para la fundación de la Sociedad de Genealogía Judía de Argentina. El grupo originario se fue agrandando y con la activa participación de la entonces directora del Museo Judío de Argentina de la calle Libertad, pudimos desarrollar algunas reuniones de la comisión fundadora. Tras la redacción de los borradores, con la eficaz colaboración del escribano interviniente, se logró la redacción final que se plasmó en los estatutos de la sociedad, cuya razón social quedó convenida y aprobada por la Inspección General de Justicia bajo la denominación de Asociación de Genealogía Judía de Argentina. Todos los que contribuimos con Paul nos hemos enriquecido de su multifacética capacidad para transmitir sus sentimientos de hombre de bien. Nos hemos capitalizado con sus conceptos de grandeza y sabiduría, de vastos conocimientos, de sus ideas y pensamientos embellecidos por su prodigiosa memoria. Hemos podido admirar su capacidad de trabajo e insaciable disposición a recargarse de tareas que algún colaborador haya debido capitular o abandonar inesperadamente. Paul siempre encontró la forma de ordenar las ideas y estructurar las acciones conducentes a la superación del problema o la dificultad, logrando el cumplimiento de las metas y objetivos que se había fijado. Paul fue un luchador incansable, lleno de energía, entusiasmo y dinamismo. Fue un hombre cabal, de virtudes y firmes convicciones e ideas claras. Siempre supo poner en acciones concretas sus planes y proyectos que perseguía con tesón y perseverancia. Fue un paradigmático modelo como hombre de bien y soberbio dirigente. Paul fue un padre amante que admiraba a sus 3 hijos brillantes, de los que con justa razón se enorgullecía, al igual que se enorgullecía con todos sus adorados nietitos. Lamentaba no haber podido acompañarlos como lo hubiera deseado en sus crianzas y crecimientos. Paul fue un amante y delicado esposo a quien he visto y escuchado llamar a Eva Fried de Armoni, su adorada esposa, para simplemente anunciarle que estaba demorado y que no se inquietara, que estaba en camino a su casa. O simplemente para preguntarle cómo se encontraba ella y si estaba bien.
En todos los casos, Paul iniciaba su conversación con un hola, mi amor. La primera vez que escuché esta expresión en un hombre fue en Paul. No voy a dejar de destacar mi impresión por el afectuoso modismo que me pareció a la vez tierno, dulce y amoroso de un marido para su amante esposa. Me sonó algo raro, pero comprendí la intención y los sentimientos algo románticos, ya que estaba acostumbrado por mi cultura vernácula de la jaquetía sefaradí al modismo cultural comparable, pero dirigido a una madre amada, una hermana o una nietita adorada, a la que decimos hasta el día de hoy, mi reina querida. Algunos podrán sorprenderse de mi decir final, pero es lo que siento, pienso y afirmo desde el fondo. Paul fue un hombre de exquisita convicción religiosa. Sé que desde Minas Shamayim sigue velando por sus queridos y sabrá cuidar de la suerte y destino de su alja. Desde aquí en la tierra procuraremos continuar con su obra, que será la mejor manera de honrar su bendita memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacques, por esta semblanza de vida y de historia. Aquellos que no lo conocimos directamente y conocimos su obra, como dice también Pirkei Avot, las buenas personas no necesitan de monumentos, sino sus obras quedan como monumento, y el recuerdo que nos trajiste es extraordinario. Vamos a intercalar una canción. Me toca ser un poco modesto y me voy a presentar a mí mismo. La idea era intercalar distintas melodías. Vamos a tener otros dos cantantes que nos van a acompañar después, entendiendo también que la genealogía tiene que ver también con los lugares, con los idiomas y con distintas expresiones culturales y demás. Entonces vamos a ir intercalando algunas canciones. Así que paso a poner esta canción, que es una canción, se llama Los Bilbilicos, una romanza sefaradí, en honor también a nuestro anterior orador que está vinculado con esas raíces. Los bilbilicos cantan, suspiran del amor. Los bilbilicos cantan, suspiran del amor, y la pasión me mata, muchigo a mi dolor, y la pasión me mata, muchigo a mi dolor.
Vamos a presentar ahora y agradecemos la presencia de Víctor Armoni, el hijo de Paul. Víctor vive en Canadá desde hace más de 30 años, es profesor titular y director del doctorado en Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal. Sus trabajos en el área de seguridad pública, racismo sistemático e inmigración lo han llevado a colaborar con diversas instituciones y entidades gubernamentales. Fue miembro fundador en el exterior de la Asociación de Genealogía Judía de Argentina y ha desarrollado investigaciones genealógicas en Ucrania y Polonia. Bienvenido, Víctor, y gracias por sumarte a esta actividad en homenaje a tu papá. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a Jacques por tus palabras. Evidentemente muy emotivas para mí. Gracias a Jacob Rubel desde ya y a Enrique Greenberg y a todos los que organizan y participan en este evento. Obviamente esto tiene un significado muy especial para mí. Quisiera hablarles yo también un poco de mi padre, tal vez con otra perspectiva. Algunos datos. Nació en Montevideo en 1932. Su padre era un inmigrante llegado desde Berlín, luego de haber vivido un tiempo en Jerusalén, en donde había adoptado un nuevo apellido, Armoni, castaño en hebreo, dejando de lado el de su familia de origen polaco. Al nacer le escribieron mal el apellido en la partida de nacimiento, algo que creo que lo marcó para siempre. Su interés y su curiosidad inagotable con respecto a los destinos, los accidentes y los azares, como un eje de las vidas migrantes. Algo que yo como inmigrante también creo haber heredado. Porque mi padre fue inmigrante, cuando su familia, incluyendo por supuesto a su hermano Alberto, que hoy veo que nos acompaña, se mudó a Buenos Aires en 1943. Bueno, hoy el salto desde Uruguay nos parece trivial, pero en ese momento, a sus 11 años, mi padre descubrió que, como judío, no recibía el mismo tratamiento que sus compañeros en la escuela, y que como extranjero no tenía los mismos derechos, desde no poder ser abanderado en la primaria, hasta no poder acceder a un nombramiento en la Universidad Nacional Tecnológica años más tarde, por no ser argentino de nacimiento. Bueno, luego de una larga carrera como ingeniero civil y profesor de matemática, mi padre se jubiló y con esa energía y yo diría ansia de hacer que lo caracterizaba, se inventó una segunda carrera, genealogista. Siempre decía que él hubiera querido ser sociólogo o historiador. Se buscó entonces una segunda oportunidad abocándose a investigar el pasado familiar, primero el suyo, luego ampliando hacia toda la comunidad judía de Argentina, como lo sabemos. Ese es su legado, el logro que más orgullo le dio, y yo tuve el privilegio de acompañarlo desde el principio de esa aventura. En una carta de 1990, antes de pasar a darme cantidad de detalles sobre la familia de su madre, me las escribía, me las mandaba por correo en una carta dentro de un sobre a Canadá, tipeado a máquina como se hacía a fines de los 80 o principios de los 90, en una de esas me decía, y lo cito, sigo mi tarea genealógica, pero se me hace muy difícil, pues la gente no se acuerda ni del nombre de sus tíos. En este solapado reproche, típico de él si lo han conocido, mi padre expresaba en el fondo su sorpresa y su decepción ante la desidia de algunos en lo que para él era crucial, la transmisión y la conservación de las memorias familiares. En otra carta que me escribió en 1992 me decía, y lo cito, estuve en la AMIA y en IWO buscando información. Y agregaba, entre paréntesis, ya sé a qué dedicarme cuando me jubile. Aprenderé yiddish, que es más fácil que el hebreo, y armaré árboles genealógicos. La parte del yiddish me temo que no la cumplió. Pero creo que más que compensó, como lo sabemos hoy y como lo recordamos, con sus tareas genealógicas. Quiero concluir leyendo fragmentos de otro mail que mi padre me envió, lo envió a la lista de miembros de la asociación en su momento, en el 8º aniversario de la fundación de la ACJA en 2004.
creo que vale la pena escuchar en sus propias palabras lo que para él era fundamental. Recordar, no solo porque sí, sino para dejar constancia de lo que yo creo son dos cosas. Primero, la significación de lo casual, de las coincidencias, de la oportunidad que se nos abre con cada encuentro. Y en segundo lugar, presten atención cuando les lea a cómo él cuenta la historia. Verán que se trata de un racimo de nombres. Para mi padre, en efecto, la memoria de un grupo, sea la asociación de genealogía, sea una familia en particular, o sea todo el pueblo judío, era siempre la memoria como confluencia colectiva de vínculos y de voluntades compartidas. Y aquí lo cito. Nos contaba, el 16 de julio de 1996 nos reunimos 7 personas en la sala de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y decidimos fundar la sociedad, que luego se llamaría asociación, a la que en los siguientes días se adhirieron otros 7 u 8 interesados más. La creación de la asociación fue la consecuencia casi directa de 3 hechos, nos contaba. El descubrimiento de Jewish Gen, por mi parte, nos decía, en marzo de 1996, el artículo que había aparecido en el New York Times el 1 de mayo de 1996 sobre los gauchos judíos, que me hizo buscar la Sociedad Genealogía Judía de Argentina, y al saber que no existía, decidí cubrir tal falencia, nos decía, invitando a otros interesados que encontré en los correos de Jewish Gen a formarla. Antes había contactado con Anita Weinstein en AMIA, a Eliyahu Toker y a Leiva Tramper, quienes se mostraron interesados y se adhirieron como socios luego. El último suceso más desencadenante fue la presentación del libro Tierra de Promesas, de 4 escritoras investigadoras de Entre Ríos, que se presentó en el Teatro San Martín los primeros días de julio, en ese año, y al que concurrí. Nos contaba mi padre, compré el libro y empecé a leerlo en el colectivo 60, al regreso a casa. Al día siguiente, conseguí hacer una cita en la casa de Entre Ríos con una de las autoras, Graciela Rothman. En el camino a esa casa, pasé por el Museo Judío, cuya existencia solo sabía de oídas días anteriores por parte de Leiva Trumper, y estaba cerrado ese día. Pero volví al día siguiente a la tarde y conocí a una persona maravillosa, de la que nos hicimos muy amigos, Silvia Borodovsky de Adasco, directora del museo y que hizo muchísimo por ese museo. Luego vino Uro Sevi, también un viejo amigo cuyo hijo se asoció enseguida, sin saber que conocía al padre, y siguió haciendo más por el museo. Nos sigue contando, como ven, entrelazando nombres, anécdotas, encuentros fortuitos, relaciones que se creaban, nos contaba, por consejo de Silvia, presenté una carta pidiendo autorización para que la sociedad tuviera sede social en el museo, y el presidente entonces, Guillermo Pollack, cuya esposa Tuki era también una antigua conocida mía, nos abrió las puertas y allí funcionamos. Ahí termina la cita que les contaba, y como ven, esa acumulación de gente, de personas, de contactos, de historias, que en su minucia para él representaban justamente esa construcción colectiva de la memoria. Y termino mi comentario con este otro extracto, que creo tiene un sentido muy especial en el evento de hoy, pues, si comprendo bien, se presentará un nuevo número de la publicación, y aquí lo cito a mi padre finalmente. Dada mi pequeña experiencia en editar publicaciones, nos decía modestamente, se me ocurrió hacer un boletín de la sociedad, que tuvo tanto éxito, nos decía, que se reimprimió varias veces, y nos contaba, aún hoy día sigo haciendo copias. Y concluía diciendo, más tarde lo llamamos Toldot. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un placer escucharte también, tus cálidas palabras, tus recuerdos también a otras personas, como Silvia, quien también conocí en el Museo Judío, y tanta gente de bien que ha aportado a recuperar la historia de nuestra querida comunidad, y esperemos poder seguir en ese camino que tu papá señaló. Quiero agradecer también la presencia de Oscar Fleischer a través de una canción en hebreo, aquí acá volviendo a hablar sobre los idiomas. Eretz Eretz, tierra tierra, vinculado al tema de Israel como el Estado judío.
ארץ ארץ, ארץ חולן אב, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשבה יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב, אילנו הם ואהב, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב, אילנו הם ואהב, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ ארץ ארץ, ים אל מול החוף, ופרחים וילדים בלי סוף. בצפון כנרת, בדרום חולות, ומזרח למערב נושב גבולות. ארץ של העם, אילנו הם בהר, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב, אילנו הם בהר, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ ארץ ארץ, ארץ התורה, עד מקור האור ושפת האמונה. ארץ ארץ ארץ, ארץ יקרה, ואין יוצא שאין זו אגדה. ארץ שנאהב, אילנו הם בהר, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב, אילנו הם בהר, ארץ לעם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. יהיה מה שיהיה, יהיה מה שיהיה. Muchas gracias al querido amigo y gran Hazán Oscar Fleischer, que se hizo presente a través de esta canción. Ahora voy a invitar a Daniel Bergman, máster en Antropología Social de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Buenos Aires, profesor de estudios judaicos y promotor de turismo cultural, a que nos dirija sus palabras. Gracias, Dani, y bienvenido. Hola. ¿Podés compartir, por favor, el texto de cómo nos presentamos como centro de estudios? Ahí está en Ahí pantalla. está. El Centro de Estudios Genealógicos y Socioculturales del Judaísmo Argentino, somos un grupo de profesionales interesados en investigar y difundir las raíces y el desarrollo de las comunidades judías de la Argentina en el marco de la sociedad y la cultura argentinas, la diáspora e Israel, inspirados en la tarea pionera de Paul Armonis, Zichrono Libraja, impulsor de la Asociación de Genealogía Judía de la Argentina, para consolidar su tarea y desarrollar nuevos proyectos, tales como investigar, asesorar y difundir la genealogía familiar y cultural, a través de búsquedas de antepasados, construcción de árboles genealógicos y una labor educativa.
relevar y recopilar datos a partir de distintas fuentes, como cementerios, documentos oficiales, institucionales, personales, testimonios, fotografías, intercambiar ideas e información con entidades y comunidades judías en la Argentina y en el mundo, y relevar, investigar y difundir el patrimonio cultural, material e inmaterial de las comunidades judías en Argentina con más de 1,5 siglos de presencia en el país. Quique, si podemos continuar con las imágenes, que van a ser como una ilustración de fondo, se van a poder ver en su contexto en el artículo, ¿no es cierto?, de la nueva revista Toldot, que, como va a explicar Jacob, va a publicarse de manera digital. Esto de la genealogía, en mi caso, surge entre otras causas a partir de conversaciones con mi Zeide, con mi abuelo, que nació en Kalenkevich, Bielorrusia, en 1892. Y yo le preguntaba, Zeide, ¿y tu papá de dónde viene? ¿De dónde vino al Shtetl, al pueblo? Es una aldea, pueblo ahora, cerca de la central de Chernobyl, en la confluencia entre Bielorrusia, Belarus y Ucrania, donde yo estuve finalmente en el año 2000. Y me dijo, bueno, mi papá también nació en Kalenkevich, y tu abuelo, o sea, mi tatarabuelo, ¿de dónde vino a Kalenkevich? También, él era de Kalenkevich, pero Zeide, se sabe que nosotros los judíos, siempre venimos de otra parte. Sí, por supuesto, de Eretz Israel, o sea, de la tierra de Israel. O sea que lo que yo percibí es que en el imaginario de mi abuelo, y probablemente de la generación de mi abuelo, hubo un salto de Jerusalén al Shtetl, de Jerusalén, sí, como volando en los cielos de Marc Chagall, el origen del pueblo judío en la tierra de Israel, directamente al Shtetl de él, y a partir de ahí, estudiando también ciencias antropológicas, llegué a desentrañar conceptos que tienen que ver con el alcance de la memoria familiar, la memoria ancestral, y estudiando historia judía, uno ve que hay como una brecha entre el siglo II, en que comenzó la diáspora, siglo I, siglo II de la era común, y el siglo XVIII, XIX, en que pudieron haber nacido estos antepasados de mi abuelo en el Shtetl, 1700 años que estaban, digamos, son una laguna, una brecha entre la historia con mayúscula y la memoria familiar. Y justamente la genealogía, junto con la arqueología y una cantidad de disciplinas, lo que viene a hacer es a zanjar esta brecha, a proporcionarnos herramientas para, digamos, enlazar la historia oficial, la historia documentada con nuestra historia familiar. Algunas de las herramientas ya las estamos aquí proyectando como bases de datos. Por ejemplo, Yad Vashem le puso nombre a más de 4 millones de los 6 millones de víctimas de la Shoah, y en estas bases uno puede hacer una búsqueda por apellido, por lugar de nacimiento y según otros parámetros, y hurgando en estas bases, en mi caso personal, he llegado a encontrar familiares que desconocía, de ramas colaterales, de hermanos y primos, de este Zeide mío de Kalenkevich, que con el apellido mío Bergman o con Bergman, como Bergman, llegaron a emigrar a distintas partes de Estados Unidos y de Canadá. Otras fuentes pueden ser documentos personales, registros oficiales de documentos,
los repositorios, los registros de los cementerios, ¿sí? Una tarea inmensa que comenzó la Asociación de Genealogía por inspiración de Paula Armoni y que nosotros aspiramos a continuar. Y hay un complemento interesante, que a esto se refiere el artículo que en este caso yo firmo, que es el aporte de la genética a la genealogía. Pero cuando nos referimos al aporte de la genética a la genealogía, tiene que quedar claro que no hay que genetizar la identidad, ¿sí? El aspecto, digamos, biológico de la identidad no nos tiene por qué definir necesariamente, si bien nos sirve para confirmar relaciones de parentesco, y dado que hay un número creciente de personas judías y no judías en todo el mundo. Aquí vemos la historia oral, por ejemplo, los relatos de vida, ¿sí? Son una fuente importantísima, tanto los hechos a nivel informal en el seno de la familia, como los registros, como el de Spielberg a sobrevivientes de la Shoah. Todas estas fuentes tan diversas, entonces, confluyen para ayudarnos a armar el árbol genealógico común del pueblo judío y también insertarnos como una rama en el árbol genealógico común de la humanidad. Algo que estamos explicando en este artículo de del último número de próxima aparición de Toldot, es que si remontamos el registro de ADN, tanto nuclear, el cromosoma Y paterno, como el mitocondrial del cromosoma X materno, no es del X, es el mitocondrial que es materno, vamos a llegar a más de 100.000 y cerca de 200.000 años atrás, a una así llamada Eva mitocondrial, a un así llamado Adán cromosómico, que son los ancestros comunes de toda la humanidad, ¿sí? Esto que en Yiddish es tan bien expresado en este poema que dice Alle Menschen sind ein Bruder, von ein Tat und von ein Mamen, que todos los seres humanos somos hermanos de un mismo padre y una misma madre, y que está expresado en los primeros capítulos de Bereshit, del Génesis, que somos todos descendientes de Javá y Adán, de Adán y Eva, está totalmente confirmado por los estudios genéticos, así como está confirmado por los estudios genéticos que el pueblo judío, más allá de su diversidad sociocultural y geográfica, es un solo pueblo disperso con mucho más genéticamente en común con sus vecinos palestinos, sirios, libaneses del Medio Oriente que con las poblaciones anfitrionas. También va a explicar esto por qué del parecido de todas las comunidades judías, sean de Marruecos, de Polonia o de donde sean, este aire que todos los judíos tenemos en común, pero a su vez el parecido también, por ejemplo, de los judíos de Europa Oriental con el entorno, sus vecinos del entorno eslavo, dado que se ha encontrado que las poblaciones que originaron el judaísmo ashkenazí hace más de 1000 años, eran un pequeño puñado de personas, básicamente varones, que a su llegada a Europa tomaron mujeres locales, ¿sí? Después se llevó a una endogamia, a un matrimonio dentro del grupo, pero no existía la idea actualmente consagrada por la ortodoxia de descendencia matrilineal. Era el padre el que al tomar una mujer gentil formaba una familia judía. Esto es muy importante, es muy interesante. También ha confirmado la genética que el origen de las familias que tienen la tradición de ser Cohen, con el apellido Cohen u otros como Azulay, los marroquíes, ¿sí? No es un mito esto, sino que
tanto los sefaradín como los ashkenazim, que tienen la tradición y a veces también el apellido Cohen, tienen un marcador genético común y son descendientes de un antepasado común que habría vivido hace 3.000 años, más de 3.000 años, lo cual se correspondería con Aarón, el fundador de la familia Cohen dentro de la tribu de Levi, ¿sí? Hermano de Moshe. También esta pequeña cantidad de Ashkenazim como población fundadora explica un concepto que se relaciona con lo que se llama deriva genética, cuello de botella genético, que luego de una explosión demográfica, aquellos marcadores o mutaciones de las cuales los primeros fueron portadores se han, digamos, extendido a los descendientes, y este es el motivo por el cual existe una serie de enfermedades congénitas, enfermedades de origen genético, como la de Tay-Sachs y otras, que son más específicas de la judería ashkenazí. También, como vamos a contar con esto redondeo, en el estudio que presentamos en esta número de Toldot, en el caso de muchos descendientes de marranos o criptojudíos de los estados del sudoeste norteamericano o de América Latina, a veces la genética confirma, junto con algunas tradiciones familiares, algunos relatos de abuelos, abuelas en el lecho de muerte, confirma un origen judío ocultado durante siglos, ¿sí? Y por supuesto, el uso de los recursos de la genealogía y la genética combinados con el uso de Internet y las pruebas de test genéticos permiten encontrar primos, encontrar ramas colaterales insospechadas y confirmar parentescos. Dani, muchísimas gracias por tu ponencia y tu participación siempre activa, tanto en esta asociación como en tantas otras actividades del pueblo judío. Y hablando de genealogía, recién escuchamos al padre, viene de abuelo Hazán, padre Hazán, Oscar Fleischer. Vamos a tener el placer de escuchar a Gabriel Fleischer, un colega Hazán y amigo, cantando la canción en Yiddish, Sing Still.
häuft die Felder meiner fränkischen Volk, dem Negen, dem Schänzen gefunden. Sing still, Gott still, als keiner Fußsohl soll niederhören, und soll vor dem Wind den harzigen Nägeln bis heidrimmeln wenn die Sterne sich nur still, als keiner Fußsohl soll niederhören, soll verwiegen den harzigen Nägeln bis heidrimmeln wenn die Sterne. Die fälligen Felder ist die Felder so, was nur die Stillkeit kann halten. Ich hoffe, meine zu säugen, nur Rätschen auf Gott, dort sein Ding behalten. Sing still, Gott still, als keiner Fußsohl soll niederhören, soll verwiegen der harzigen Nägel bis heidrimmeln wenn die Sterne singen still, Gott still, als keiner Fußsohl soll niederhören, und soll verwiegen gerade zu gnägen, bis heidrimmeln wenn die Sterne. Sing still, Gott still, sing still. Muchas gracias al querido amigo y colega Gabriel Fleischer por Sing Still. Vamos a dar la palabra a nuestro último orador de la noche, Jacob Rubel, máster de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Estudios Judaicos Contemporáneos, coordinador académico del Centro de Estudios Genealógicos y Socioculturales de la Población Judía de Argentina y presidente de Tzavta. Bienvenido, Jacob, a esta noche de homenaje. Si podés desmutearte. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a centrar básicamente en la aparición o la reaparición de la revista Toldot, que fue uno de los aportes más importantes del quehacer de Paul como presidente de ACJA. Cuando comenzamos a planificar esta actividad para rendirle un merecido homenaje al cumplirse este año, precisamente en el mes de julio, el 25º aniversario de la fundación de ACJA,
la Sociedad de Genealogía Judía de la Argentina, a la cual dedicó su inagotable energía desde el primer día. Apenas meses después de haber fundado la institución, Paul comenzó a editar un boletín que al poco tiempo después se convertiría en la revista Toldot, que Paul dirigió hasta su fallecimiento en el año 2008. Quienes continuaron la tarea eran conscientes que su capacidad de trabajo debía constituir una fuente de inspiración para continuar con el proyecto, y ACJA siguió funcionando y también la revista Toldot continuó apareciendo hasta el número editado en el año 2017. Jacob, hay como un ruido, si podés acercarte un poquito al micrófono, se escucha como... Lamentablemente... Acércate al micrófono más subí un poco el micrófono, Jacob. Bueno, perdón, ya va, un segundo. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Está bien? Así. ¿Sí? Tenés que así, acercar lo más que puedas el micrófono a tu boca. Ya está, ahora. A ver. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Lamentablemente en los últimos años de la década pasada se fue dando un lento proceso de debilitamiento en el accionar de ACJA. Esta circunstancia llevó a la determinación de crear un nuevo espacio que pudiera continuar el proyecto de Paul. Los que integramos el nuevo grupo éramos conscientes que no teníamos la capacidad ni la energía de Paul para continuar su misión. Nos llevó tiempo encontrar el camino. Este homenaje a Paul en el día de hoy constituye también un compromiso de seguir el derrotero que él marcó y al mismo tiempo ampliar objetivos y tareas. Como no pudimos por razones obvias seguir manteniendo el nombre de ACJA, optamos por denominar Centro de Estudios Genealógicos y Socioculturales de la Población Judía de la Argentina. Como podrán apreciar, el nuevo nombre implica una ampliación de los objetivos originales que, sin menoscabar la importancia de la recopilación de datos genealógicos, se propone como tareas adicionales la elaboración de estudios e investigaciones. El hecho de incorporar los estudios socioculturales, una feliz idea de Daniel Bergman, también refleja este cambio cualitativo. Por eso no es casual que este homenaje también está acompañado por la aparición de un nuevo número de la revista Toldot, a la que Paul dedicara tanto esfuerzo. Vamos a proyectar ahora las primeras páginas de este número especial de Toldot, que forma parte de este homenaje. Enrique, te pido la foto. Bueno, nos pareció muy simbólico, agradezco a Víctor que nos facilitó la foto, incorporar esta foto en la tapa de la revista, porque muestra a Paul y a su esposa Eva en plena acción, o sea, arremangándose y escribiendo los datos que corresponde o incorporándolos después, digamos, en la computadora. Y aprovecho también para, por si no está muy claro, que esta nueva edición de Toldot tiene ahora 3 instituciones que decidieron aunar esfuerzos para editarla: el Centro de Estudios Genealógicos, el Instituto Científico Judío IVA y Tzavta. Inspirados en la iniciativa de Paul Armoni, volvemos a editar este número en su homenaje, iniciando así una segunda época. La otra... Pasamos ahora al índice, por lo menos para que tengan una primera idea de lo que los artículos que integran este número. En primer lugar vamos a tener un testimonio de Nehama Barat, que acompañó a Paul durante muchos años en distintas tareas. Daniel Bergman, su artículo Genealogía, Genética y los Orígenes Judíos. Y el artículo de Daniel Kolodenko, Justicia, Justicia encubrirás, que él presentó en un acto de homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, y que a nosotros nos pareció muy importante y muy simbólico poder incorporar
un artículo que se basa todo en el análisis de fuentes judías sobre cómo tienen que ser los jueces, cuál es el rol que le cabe a la búsqueda de justicia, y obviamente esta metáfora justicia encubrirás refleja la realidad de lo que pasó a lo largo de 27 años que estamos hasta ahora todavía sin encontrar la verdadera justicia y los verdaderos culpables del atentado al asesinato, a la AMIA. El otro artículo, Guillermo Bluchermann, Wolf Wilhelm Leventhal, el padre intelectual de la colonización judía en Argentina, probablemente va a ser una novedad para muchos de ustedes, porque no por casualidad el autor lo llama él el padre intelectual, porque en realidad él era un médico importante y fue invitado por el gobierno argentino a visitar el país, y enterado de esto, uno de los dirigentes de la comunidad judía de Berlín, que había acompañado al grupo del Besser, el famoso grupo que fundó Moisés Ville, le pidió que cuando terminara su misión viajara hasta la colonia, hasta Palacios, donde estaban los judíos. Y él, al tomar contacto con ellos, volvió y se le ocurrió la idea, después de ver que a pesar de todo el sufrimiento que habían sufrido estos colonos, habían persistido en su tarea de dedicarse a la agricultura, envió un memorándum a la Alianza Israelita Universal, que a su vez le envió una copia al barón Hirsch, y de ahí empezó el contacto con el barón Hirsch. Así que aprovechamos también para incorporar a Guillermo Bluchermann, digamos, que ha hecho de esto y que va a publicar dentro de muy poco un libro. El otro artículo, Stephanie Massman, es una investigadora chilena, y escribió un artículo que reproducimos, Árbol genealógico y álbum de familia, dos figuras de la memoria en relatos de inmigrantes judíos. Por último, Juan Bautista Leoni, Teresa Acedo, Diana Tamburini y Graciela Scarfia escribieron un artículo muy largo, Cambio y continuidad en la materialidad funeraria del cementerio judío Algarrobos de la colonia Mauricio, y lo que presentamos acá es una reseña bibliográfica escrita por Leonor Slavsky, y que también van a poder tener, los que estén interesados, se van a poder conectar con el artículo completo. Y por último, que como costumbre también de Toldot, de muchas veces, publicamos un documento que está traducido del hebreo, Cuán grande es la mitzvah, el precepto de Hebrá Kadishá, y que da una imagen muy clara y por eso pueden entender el concepto de Hebrá Kadishá también al comenzar, al fundarse en 1894 en la Argentina, o de instituciones sefaradíes que a la sociedad de entierro le llaman Gesed Shelemet, porque uno hace una buena acción sabiendo que no va a poder ser retribuido de alguna manera por la persona que ha fallecido, y la importancia, digamos, del entierro según el ritual judío, y de acompañar todo este proceso. Paso ahora a la tercera foto. Acá, bueno, es una foto como ustedes ven, se mencionó antes, acá tienen a Paul Armoni con su familia, con sus nietos, y nos pareció también importante, como parte de los hitos en el desarrollo de Paul Armoni, una foto que muestra cuando recibe, digamos, un homenaje en el Senado de la Nación, y la medalla que recibe, y también más abajo también una mención por la publicación de la revista Toldot que él recibió en Inglaterra. Por último, pasamos ahora a la otra. Me considero un deber y una satisfacción poder presentar, que va a ser la contratapa de la revista,
La AMIA suma su adhesión al homenaje a Paul Armoni, impulsor de la genealogía judía en la Argentina, por la ayuda recibida para la publicación de este número especial. Para ir finalizando, obviamente que falta mucho por hacer. En lo personal, lo que más valoro de la personalidad de Paul Armoni es el haber construido una base de datos que incluye a las personas enterradas en los cementerios judíos de todo el país, en un proyecto de importancia única. Otro proyecto que recién está en sus comienzos es la digitalización de los casamientos consagrados a lo largo de los años en los templos y comunidades de todo el país. La experiencia de la presencia judía en el país necesita ser resguardada. Para eso existen instituciones como el IVO, por ejemplo, y nosotros, nuestra intención es tratar de colaborar con todas aquellas instituciones que el tema de la preservación de la memoria histórica les es cercano, para contribuir a que nada de esta información se pierda y encuentre su lugar en repositorios, museos, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacob. Acá me preguntan por la revista. La revista la vamos a mandar desde Tzapta también por mail para que todos los reciban. Aprovecho para responderle ahí a Lidia. Y Gustavo, si querés, director de Innovación, hay varios comentarios. Bueno, el chat ha estado bastante activo durante la actividad. Y les agradecemos mucho la participación. Para nosotros es importante también poder usar ese medio para intercambiar. Si Gustavo querés leer algún comentario así al azar para que nadie se ofenda. Bueno, primero muchas gracias a todos los participantes por esta exposición, por esta propuesta. También a todos los que están aquí presentes, motivados un poco por este vicio, como han dicho, por este lindo vicio. Voy a leer un par, digamos, muy al azar. Bueno, hay una pregunta que le hizo Malta Jalfón a Daniel. Dice que se dice que los askenazíes vienen de la conversión de los cusarios, o sea, no habrían llegado de Oriente. No es de un mismo tronco común. ¿Qué hay de eso? A lo que Daniel respondió: lo de los kusarim es un mito que fue refutado por los estudios genéticos y se ha utilizado para negar el vínculo de los judíos europeos con la tierra de Israel. Según Shaul Stapfer, investigador de la Universidad Hebrea, casi todo el material sobre los kusarim es apócrifo y casi no hay evidencias que se hayan convertido. La opinión generalizada en la actualidad es de que hubo tal conversión, fue solo para la élite gobernante. Esto comentó Daniel, que ha respondido directamente por el mail. Acá Rolando habla también de que hay, que también hay disponibles en la web para acceder. Y hay otra pregunta, es de Sergio Riskin, que dice: para Daniel Bergman, si se considera la posibilidad de que el pueblo hazaro se habría convertido al judaísmo. Luego Sandra Pien dice: Daniel, ¿cómo poder averiguar el origen Sandra Pien, ¿no?, de mi apellido? Sé que es askenazí porque mis abuelos nacieron de Chen y mi padre en Kiev, pero nunca encontré el vínculo para averiguar. Y un abrazo a mi primo político, Víctor. Bueno, y luego hay otra pregunta de Rosa Rottenberg que dice: ¿cómo hago para conectarme con el centro CJEGISC? Bueno, hay algunas de las preguntas que hubo y les dejo para ver si la pueden responder, si es Daniel. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, yo le respondí por chat a Sandra, ¿se llama? A la que Sandra. La segunda pregunta era de Sandra. Salvo aquellos apellidos que son más evidentes por su etimología,
como Fischer, Schuster o por su origen, ¿sí? En realidad, muchos apellidos figuran en los excelentes diccionarios de referencia elaborados por Alexander Beiden. Yo sé que Paul tenía en su poder ejemplares, pero también están en la biblioteca, para consulta pública, en la biblioteca del Seminario Rabínico Latinoamericano José Hernández, 1750. Existen diccionarios de apellidos judíos del Imperio Ruso, que no es lo mismo que decir Rusia, porque incluye Lituania, Ucrania, etc. Existen diccionarios de apellidos judíos polacos específicamente, y otros. También en Internet se puede hacer una búsqueda. Muchas veces se da con algún hallazgo, pero hay que tener paciencia y saber buscar. Bien, acá hay una recomendación de Angélica, ¿sí?, que dice: recomiendo la lectura del libro de genealogía de Alejandro Jodorowsky. Sugiere. Bien. Quique. Bueno, agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes en esta actividad de homenaje a Paul Armoni, Zichrono Libraja, que sea su bendita memoria, que se pueda continuar la tarea iniciada por él. Agradecer a Víctor Armoni, su hijo, por estar presente, a Jacobadia por las palabras tan afectuosas, Daniel Barman por su presentación del Centro de Estudios Genealógicos y Socioculturales de Judíos de la República Argentina, y a Jacob Rubel por ilustrarnos en este segundo relanzamiento de la revista Toldot, que esperemos pronto poder disfrutarla y leerla, y que llegue a todos ustedes. Entonces, sin más, nos despedimos, les deseamos a todos Shavua Tov, una buena semana, y nuevamente agradecemos a todos la presencia. Vamos a abrir la visión de galería, así nos vemos todos y terminamos con un aplauso, unidos todos.